Bueno, y terminamos una serie que titulamos Hasta lo último, y es una serie de evangelización, de evangelismo. Pero saben, cada vez que yo medito en el evangelismo, el Señor me lleva a preguntarme por qué no lo estamos haciendo. ¿Qué es el evangelismo y por qué no lo hacemos? Y esta semana me llevó el Señor a meditar algo muy lindo, y si quiere colocarle un título a esta palabra, colóquele: ¿dónde está nuestra fe? Porque una cosa va encadenada a otra, ¿cierto? Porque los que más hablan de Cristo o evangelizan son los nuevos. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos están mirando a través de este medio. Yo me preguntaba por qué los que más evangelizan son los nuevos. Y por qué las personas que llevamos tiempo, como que cuando uno va llevando más tiempo, como que uno se va cerrando más la boca, ¿cierto que sí? Como que hay veces le da a uno pena, uno tiene que ser sincero. ¿Por qué le cuesta a uno muchas veces creer? Debería ser lo contrario, ¿no creen ustedes? Cuando llegamos nosotros era muy fácil creer en las promesas de Dios. Cuando llegamos era muy fácil creer. Dios sana y Dios me sanaba. Dios prospera, Dios bendice y Dios lo hacía. Pero una vez que pasa el tiempo y nos sentamos y recibimos palabra, como que muchas veces eso es como que el corazón empieza a endurecerse. Yo me he dado cuenta que como que uno empieza a ponerle lógica y a ponerle tanto razonamiento. Mira que el Señor Jesús dice algo muy lindo. Dice que si no nos volvemos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Mire, usted le puede decir a un niño que lo va a llevar a la luna y él le cree. Él no cuestiona. Dígale a un niño algo. Cualquier cosa que para usted es una locura. Y el niño se va con eso en su corazón porque dice, es que mi papá me lo prometió. Y él se imagina cómo usted lo va llevando a la luna y cada vez que va a la luna dice, mi papá me lo prometió y él lo va a cumplir. Porque cuando crecemos nos volvemos tan racionales. Dígale usted a un hijo de 20 años que lo va a llevar a la luna a ver qué le dice. Papá, por favor. Con Dios sucede igual. Cuando llegamos a la vida cristiana, viene una promesa y Dios puede hacer esto y Dios restaura y uno lo cree y uno lo recibe y dice, Señor, y uno ve los milagros. ¿Cierto que sí? Dios puede sanar. ¿Cuántos milagros de sanidad vimos? ¿Cuántos milagros financieros en nuestras vidas y en cada uno de nosotros? Cierto que sí, porque era muy fácil creer, porque simplemente creíamos, no cuestionábamos. Pero a medida que pasan los años y recibimos palabra, empezamos a razonar con Dios. Y empezamos a ponerle lógica a Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo quiero iba a contarles algo. Mi hermana, ustedes conocen a mi hermana, la familia de mi hermana Patti. Ellos se fueron ya hace como 4 meses, mi familia. 4 meses y la semana pasada, ¿recuerdan el tornado, el huracán que hubo la semana pasada? Mi esposa habló con mi hermana y le preguntó cómo estaba. Y decía ella que ellos vieron algo que nunca en su vida habían visto y que nosotros nunca hemos visto. Era el poder del viento tan tremendo, que es tremendo verlo con sus ojitos, cómo el viento puede doblar una palmera casi hasta al piso. Que es impresionante y meditaba en lo que es la naturaleza y que muchas veces nosotros aquí no hemos visto todo lo que allá se está viendo y el poder de la naturaleza. Pero sobre todo yo meditaba y ahorita lo conecto con la palabra, es como Dios que creó la naturaleza tiene poder sobre eso también. Y vamos al libro de Lucas capítulo 8 versículo 25. Todo el libro de Lucas 8, recuerden que cada día estamos estudiando un capítulo de la Biblia. ¿Cuánto lo están haciendo? La mano arriba, por favor. Amén por esos 4 que lo estamos haciendo. La idea es que cada uno de ustedes lea un capítulo. El martes fue el 8, hoy estamos en el 12. Pero el 8 me habló mucho Dios porque todo el capítulo 8 de Lucas habla de fe. Pero tremendo porque Dios habló mucho a mi corazón. Y mira, yo quiero llevarlos a Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas
Y oraron y se hizo bonanza. Y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún hasta los vientos y las aguas manda y le obedecen? Yo creo que vayamos mirándolo versículo por versículo. Versículo 22, la palabra le enseña a uno muchos principios y muchas cosas, muchas verdades. Versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Con quién entró él? Ok, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Tremendo, porque el Señor, recuerden que él iba siempre con sus discípulos. Cuando habla de sus discípulos, habla de sus 12, iban otros más discípulos, pero una cosa, mira que cuando la Biblia habla, hace una gran diferencia entre lo que son sus discípulos y las multitudes que los seguían. Siempre vamos a ver eso. Ellos siempre buscaban los lugares solitarios, pero las multitudes, cuando veían que Jesús había ido para allá, todos cogían para allá. ¿Por qué? Porque Él los sanaba y les daba de comer. Tremendo. Mira las características de un creyente. Pero los discípulos no, los discípulos siempre permanecían con Él, en todo momento. Ya un discípulo, un creyente. Aquí dice que sus discípulos partieron con Él, pero Él les dice algo tremendo, les dice, pasemos al otro lado del lago. Ellos estaban en una orilla y Él dijo, el Señor Jesús les dijo a ellos, vamos a pasar al otro lado del lago. Y partieron. Mira que nomás en eso hay una enseñanza muy tremenda. ¿Saben cuál? La obediencia. Ellos obedecieron. Los discípulos, un verdadero discípulo obedece. Él dijo, vamos a hacerlo, y ellos quisieron, lo hicieron. Lo hicieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de hacer cosas y no las hacemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que cerrar ciclos? Tenemos que ir ante tal persona, tenemos que hacer esto, ir a una notaría y cerrar ese proceso. Hay cosas que tenemos que hacer. Sabemos que Dios nos lo ha dicho muchas veces, pero nosotros dilatamos y dilatamos y dilatamos y no hacemos lo que Dios nos dice. Mira que ellos hicieron, vamos a ir, y ¿ellos qué hicieron? Lo hicieron. Esa fue la directriz y la indicación que el Señor Jesús les dio. Mira lo que dice el 8:21, un versículo atrás dice, bueno, dice la madre y los hermanos de Jesús, mira lo que Jesús dice en el 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Porque tú dirás, es que llevo tantos años en la vida cristiana y no veo cambios. Tal vez porque no hemos hecho esto. Dice mi familia, mi madre y mis hermanos son los que me oyen, no solamente los que me escuchan. A ver, yo les pregunto, ¿cuántos años nosotros llevamos escuchando la palabra de Dios? Desde niños, a nosotros nos llevaban a misa, ¿o no? A los que nos llevaban. Pero allí, de una u otra manera, que nos leían la palabra de Dios. Pero ¿qué hace la diferencia? El obedecerla. Dice dice acá, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos al versículo 20, volvemos al 22. Ellos obedecieron lo que Dios les había dicho. ¿Me están siguiendo? Listo, versículo 23. Pero, mientras navegaban. Mire, esta palabra de verdad que me habló a mi corazón. Porque ellos obedecieron o no obedecieron. Sí, le hicieron caso. Pero el hecho de que uno obedezca a Dios no quiere decir que uno no va hacia una tormenta. Tremendo, ¿no? Porque uno cuestiona a Dios. Uno dice, Dios, pero me siento tan bombardeado, ¿será que fue la mejor decisión? Señor, si era lo que tú querías, porque es que Dios mismo lo va a llevar uno a tormentas, porque Él quiere enseñarnos muchas cosas. Dice, pero, van a venir peros. Estoy en la vida cristiana, pero ¿por qué me quedé? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Pero por qué? Dice que, pero mientras navegaban, estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Dice que Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se ahogaban, casi sentían que se ahogaban y peligraban. Muchas veces en medio de esas tormentas va a parecer que el Señor se ha dormido. ¿A cuánto les ha pasado? Como que se fue.
Señor, yo te acepté como mi Señor, estoy caminando contigo, te estoy obedeciendo, estoy en medio de una tormenta, pero no te veo. ¿Dónde estás? No te escucho. Van a haber momentos de soledad, van a haber momentos en donde parece que no está. Pero déjame decirte algo, Él sí está. Él no se ha bajado del barco. Él cuando vio que como que se iban a ahogar, Él se bajó. No, Él sigue en la barca. Y es la seguridad que un creyente, que nosotros, que somos sus hijos y sus discípulos, debemos de tener. Que no importa el nivel de tempestad, de huracán, que no importa, muchas veces cuando hablamos de tempestad hablamos de problemas. Cuando hablamos de tempestades hablamos de situaciones difíciles, muy adversas. Aunque parezca que no está, Él sí está. Dígale eso a la persona que tiene a su lado. Aunque parezca que Él se ha ido, Él sigue ahí. Él sigue ahí. Me acordaba cuando uno, los que somos papás, cuando uno empieza a jugar así con los niños, ¿cierto? Cuando uno los lleva a un supermercado y se les esconde. Y empieza a ver uno cómo va a reaccionar. Cuando uno les ha dicho, mire, si yo me llego a ir, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer eso. Y uno lo hace simplemente como para ver cómo van a reaccionar y si van a hacer lo que uno les dijo que hicieran. ¿Cierto que uno muchas veces ha hecho eso con los hijos? Para tratar de enseñarles algo. Con Dios pasa igual. No olviden que nosotros somos sus hijos. Y hemos recibido en la palabra principios y directrices de qué tenemos que hacer cuando. Cuando esté pasando por esto, busca, ora, ve a Dios. Y entonces llegamos ante esas situaciones y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo que Dios nos dijo que quisiéramos? ¿O empezamos a correr a golpear puertas? Dice la palabra de Dios que no tenemos que andar pidiendo prestado a todo el mundo. Y lo primero que pensamos es a quién le pedimos prestado. ¿Cierto que muchas veces hacemos eso? Dios nos ha dicho muchas veces, estad quietos y esperad que yo les daré la salvación. ¿Y cuáles quietos? Y eso empezamos a hablar, a llamar a todo el mundo a ver qué hacemos, ayudándole a Dios. Muchas veces Dios nos ha dicho, déjame que yo lo voy a tocar. Yo voy a tocar a ese ser querido. No le digas más, no le insistas más. Pero nosotros queremos ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Versículo 23. 24 dice, y vinieron a Él. Aquí hay otra enseñanza muy linda. ¿A quién tienes que ir tú en medio de una tempestad? A Jesús. No hay otra salida, hermano. No hay otra puerta. Usted puede ir a otro, vaya. Pero ¿saben qué van a hacer? Le van a cerrar esa puerta en su cara. Personas que le dijeron a usted que, mire, yo voy a estar con usted tranquilo. Son las primeras personas que le cierran a uno la puerta en la cara. Simplemente no le contestan a uno. Yo que ya le decía a una persona que estaba hablando, yo le decía, Dios muchas veces hace que los corazones se endurezcan para que aprendamos a confiar en Él. Y personas en las cuales habíamos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza no van a estar en ese momento, porque Él quiere hacernos entender de que Él sigue en la barca. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, Él reprendió el viento y las olas y cesaron. Muchas veces no entendemos el poder de Dios. Es que por años nos hablaron de un Jesús que estaba en la cruz y todo lo teníamos en nuestras habitaciones, en nuestras casas, pero era un Cristo que estaba crucificado. Pero es que Cristo no se quedó ahí. Cristo sí murió, pero también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y otra cosa más tremenda es que Él va a volver. Él va a volver. Mira, cuando yo medito en esta palabra, ellos eran pescadores. Toda la vida habían sido pescadores. No era la primera tormenta a la que ellos se enfrentaban. Ellos conocían el mar. De pronto, si fuéramos uno de nosotros, sí, créame que sentiríamos que nos ahogábamos, pero para ellos sentir que se ahogaban de verdad era porque era algo muy fuerte.
Era su especialidad. El mar había sido su especialidad. Es más, de pronto nacieron hasta la orilla del mar ahí. Nacieron pegaditos al mar y desde niños conocieron el mar. Su seguridad estaba en eso. Pero ¿saben que Dios muchas veces va a permitir que fracasemos en lo que nosotros nos sentimos expertos? Vamos a fracasar en áreas en donde nos sentimos seguros por nuestra experiencia, porque creemos que las dominamos. Pero solamente Dios nos quiere enseñar una cosa, que dependamos de Él. Verso 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Saben que el Señor lo despertaron, se despertó y con una sola orden calmó todo? Con una sola orden, en un instante. Ellos no lo despertaron de una vez. Yo creo que ellos tuvieron que luchar mucho contra esa tempestad y ese viento, pero el maestro se para y da una orden y en un instante cambia todo. ¿A cuántos de ustedes, y tenemos que ser sinceros, a cuántos de nosotros muchas tormentas han cesado en un instante? En un instante, cuando pensamos que todo era el fin, pensamos que todo era el caos, dice Señor, este es mi fin. Y llega en un instante el Señor hace unas cosas y dice uno, pero ¿qué pasó? Cesó la tempestad. ¿Saben qué me habla a mí de eso? De que Dios tiene el poder para calmar nuestras tempestades. Dios tiene el poder, solo una orden de Él, solo una orden, un instante y todo va a cambiar, un instante. Y todo puede calmarse. Otra cosa que quería el Señor enseñarles. Y esa pregunta que les hace a ellos es una pregunta muy tremenda porque ellos ya venían caminando con Él, ellos conocían los milagros, ellos habían visto al Señor multiplicar los alimentos, ellos habían visto al Señor Jesús resucitando muertos, habían visto muchas cosas, pero llega el momento en donde les dice, ¿y dónde está vuestra fe? Ellos caminaron con Jesús, pero tal vez no le creían o no se había quitado el velo que solamente el Espíritu Santo puede quitar. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestras vidas hechos por Jesús? Yo he visto muchos. ¿Cuántos milagros hemos visto en nosotros? Nosotros somos una prueba viviente de que Jesús cambia vidas. ¿Cierto que sí? ¿O por qué estamos aquí en esta mañana? Yo soy una prueba viva de que Jesús transforma la manera de pensar, el corazón, la forma en que vemos la vida. Yo soy testigo presente de que Dios restaura los hogares y las familias porque lo ha hecho conmigo. ¿Cierto que tenemos por qué creer y tenemos de qué hablarle a otros de Jesús? Somos cartas abiertas. Tú eres una carta abierta. Tú eres una carta abierta de lo que Jesús ha hecho. Tenemos es que abrirla y hablarle a otros. Por eso es que los nuevos no callan y los nuevos son los que ganan las almas, porque ellos hablan lo que Jesús hizo. Ellos hablan lo que Jesús hizo en ellos y lo que sigue haciendo. Una cosa es lo que ha hecho en el pasado, pero otra cosa es lo que sigue haciendo con nosotros cada día. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay algo tremendo porque les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y yo sé que esa misma pregunta le cala a uno en el corazón muchas veces. Que el Señor nos dice, ¿y dónde está vuestra fe? ¿En dónde está mi fe? Y me puse a examinar cómo viene la fe, porque uno quiere que se la den como en jarabe, ¿cierto? O sea, poderla comprar, poderla tener, poderla palpar. Pero ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dame la otra versión, por favor. Escuchen esto, que es tremendo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? ¿El oír qué? La palabra, dice acá. Así que la fe viene. ¿Cuántos quieren que la fe venga a sus vidas? Yo quiero que la fe llegue y cada día llegue más. ¿Cómo va a venir? Como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Estamos entendiendo cómo viene la fe? Cuando recibimos esa palabra que viene
de Cristo en su palabra y la recibimos en el corazón, empieza a crecer algo que se llama fe. Pero mirando Lucas 8, un poquito más atrás, hay un pasaje que se llama la parábola del sembrador. Lucas fue el que escribió este evangelio. Lucas era un médico. Lucas fue muy amigo del apóstol Pablo. Pero Lucas, cuando escribió este evangelio, él quería transmitir algo a la iglesia. Y si podemos analizarlo, ¿qué quería él transmitirle? En Lucas, todo el capítulo 8, ¿sabe qué quiere transmitirle Lucas a la iglesia? A que sea una iglesia que tenga fe. Porque la fe es lo único que nos va a sostener, iglesia. Todos conocemos la parábola del sembrador, y la parábola del sembrador tiene 4 terrenos. Y los terrenos, él dice algo, Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Esta pues, la parábola, la semilla ¿es qué? La palabra de Dios. Ahora, vamos con lo que, conectemos lo que le viene atrás. Si la palabra de Dios cae en buena tierra, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Fe. ¿Me están siguiendo? ¿Qué necesitamos nosotros? Fe. El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Pero ¿cómo viene la fe? Por la palabra de Dios. Entonces, nuestros corazones son la tierra en la cual va a caer esa semilla para que produzca ¿qué? Fe. Entonces, ¿cuál es el fin de la semilla? ¿Cuál es el fin de la semilla? Producir fe. ¿Listo? ¿Me están siguiendo? Pero aquí pasa algo con estos 4 terrenos. Versículo 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese terreno, ese corazón es el que está endurecido, es el que está junto al camino. Ese es el corazón que recibe, pero está tan duro su corazón que viene el enemigo y le quita la semilla para que no produzca. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere que produzca esa semilla? Fe. Entonces, esa semilla que es lanzada, esta semilla que es colocada en los corazones, si ese terreno es un terreno que está duro, que es un corazón que aún está duro, pues para el enemigo es muy fácil lograrla quitar. Por eso es que muchas veces algunos salen de acá y su fe les dura media hora, porque apenas están afuera, el enemigo llega y les roba la semilla. Es increíble. Yo recuerdo el pastor nos decía al final, mire, yo muchas veces cuando termina la predicación cojo a alguien allá afuera saliendo y le digo, ¿de qué te habló el Señor? No saben. ¿De qué se trató la palabra? No saben. Acabando de salir, ya el enemigo les ha robado la semilla. Mira, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Ellos reciben, ¿cierto? Pero la oyen, la reciben, pero les dura poco tiempo. Porque no tienen ¿qué? Raíces. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Como que cuando viene la prueba o viene la tormenta, esa semilla que fue plantada en sus corazones la dejan a un lado. Versículo 14, siguiente terreno. Dice, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esta es tremenda, porque ellos reciben, guardan, pero ahogan la semilla con 3 cosas. ¿Con qué? Con las riquezas, los afanes y los placeres. Entonces esa semilla no da fruto, o sea, tampoco va a producir ¿qué? Fe. Salimos de acá y apenas estamos afuera empezamos con el afán, con la preocupación, con tantas cosas que van ahogando lo que Dios nos quiso, lo que Dios sembró en nuestros corazones.
Y por eso es que no somos hombres ni mujeres de fe, porque la fe nos es robada, la fe nos es quitada, nosotros mismos la ahogamos. ¿Están entendiendo en esta mañana por qué no tenemos fe? ¿Lo están recibiendo? Versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este hombre, este corazón tiene algo muy lindo, y es algo, una característica, es que perseveran. Perseveran, la reciben, la guardan y la creen y perseveran. Muchas veces me decía, en el discipulado nos decían, Dios nos dio una palabra y preciso esa semana viene algo contrario, pero esa palabra que recibimos nos ayudó. Cuando estábamos haciendo los devocionales también, hacemos los devocionales, uno recibe la palabra del día, guarda esa palabra y medita en ella, y esa es la que lo va a sostener a uno en ese día que viene. ¿No es que Dios sí sabe que viene? Cada batalla que trae la vida necesitamos armas, necesitamos fe para poderlas enfrentar. Pero si no tomamos, si no tomamos de la palabra, no la guardamos, no perseveramos en ella, nuestra fe se va a ir al piso. Entonces por eso es que muchas veces vamos a estar decaídos, sintiendo que Dios se fue, sintiendo que Dios nos dejó, sintiendo que las tormentas cada vez son más y más grandes, y sintiendo que nos estamos ahogando. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cierto que sí? Yo digo, bueno, Señor, ¿y por qué los dejaste solos? ¿Por qué parecías que estabas dormido? ¿Y por qué muchas veces parece que con nosotros sucede lo mismo? Parece que Dios como que duerme. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a guardar esta palabra que Él envía cada día en su palabra, a través de lo que leemos, y que la guardemos en nuestro corazón, y que perseveremos y permanezcamos en lo que Él nos está enviando. ¿Cuántos lo van a hacer? Lucas quiere decirnos algo. Quiso decirles algo a los primeros oyentes, y también quiere decirnos algo a la iglesia de hoy. A la iglesia ayer, hace 2000 años, pero a la iglesia hoy, a los que estamos acá sentados. Es un mensaje muy poderoso para los discípulos de Jesús. Es un mensaje que les va a ayudar a ellos y nos va a ayudar a nosotros. Son 4 cosas que el Señor quiere enseñarle a la iglesia. Y la primera es de la que estamos hablando. ¿Saben cuál es? Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Tú y yo tenemos un Dios que puede pararse en medio de un huracán, como los que vimos la semana pasada, y puede con una sola orden decirle: calla, aquíétate. Jesús calma las tempestades. Tal vez lo hemos intentado en muchas fuerzas, de muchas maneras, calmar nuestras tempestades, pero no hemos corrido a Él, que puede hacerlo. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Lucas 8:28, vamos. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Más adelante en la siguiente historia habla de Jesús y el endemoniado gadareno, un hombre con 6,000 demonios, escúchame, con 6,000 demonios que no lo habían podido sujetar. Él dormía en dormía en el cementerio, y por más de que lo ataban con cadenas, él las rompía. Era un hombre totalmente poseído por los poderes demoníacos, pero Jesús con una orden le ordenó a esos demonios que lo soltaran. Segunda enseñanza que quiere Lucas enseñarle a la iglesia y nos quiere hablar hoy. Escúchame, Jesús tiene el poder sobre todos los poderes demoníacos. Esto sí es muy poderoso. ¿Saben por qué? Porque por más de que oren para que esta iglesia y las iglesias se sequen, los satánicos, los brujos, los hechiceros no lo van a poder hacer. Recuerdo un testimonio ahorita de un hombre, de un ex brujo, que él pensaba que Satanás era lo más poderoso, y él hacía brujerías y secaba gente, mataba gente a punta de brujerías. Y una vez llegó un vecino y le cayó mal y él empezó a hacerle brujería, pero él veía que nada le pasaba.
Y él volvía, intentaba todos los poderes, hacía todo lo que él sabía, pero ese hombre como si nada, intacto. Y una vez fue ante Satanás y le dijo a su rey, le dijo, bueno, pero yo pensé que tú eras el más poderoso, porque ese hombre le hago de todo y no le pasa nada. Y le dijo, con él no te metas. Ay, no le puedes hacer nada. Le dijo, ¿cómo así? O sea que hay alguien más poderoso que tú. Este hombre se convirtió y hoy en día este hombre va a las iglesias, de iglesia en iglesia, contando su testimonio. No importa lo que nos lancen, no importa el hechizo, no importa lo que sea, nada nos va a poder hacer daño. Porque Jesús, el Jesús en el que usted y yo creo, es más poderoso que todos esos poderes demoníacos. ¿Lo creen? Yo lo creo. Entonces, mi Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Mi Jesús calma tempestades. Mi Jesús, es que Él lo creó todo. El creador le habla a lo creado. Tiene que sujetarse porque lo creó. Dice en Juan que todo fue creado por la palabra. Jesús es el verbo en la palabra. Jesús creó todo. Entonces el creador puede hablar a la creación y la creación se sujeta. El Señor le dijo a la creación, produzcan los árboles fruto, y no han cesado de producir frutos. Multiplíquese en los peces del mar, y está la hora en que no han parado de multiplicarse. Él puede decirle con una orden, le dice al mar que se abra para que pasen sus hijos, y el mar se abre en dos. Porque Él tiene poder sobre la naturaleza. Yo no sé a qué Jesús tú le estás creyendo. No sé cómo es el tamaño del Jesús del que tú crees. De pronto es de una cajita de fósforos que tú guardas, o de un escapulario que nos regalaban. Pero el Jesús en el que yo creo, escúchame, tiene poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre los vientos, sobre los mares. Tiene poder sobre todo lo creado. Mi Jesús tiene poder sobre Satanás. Tiene poder sobre los poderes demoníacos. ¿Cuánto lo están creyendo? Tercer mensaje de Lucas. Lucas capítulo 8. Regálame el versículo, por favor. Versículo 46. ¿Lo tienes? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahí mismo en Lucas habla la historia de una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 18 o 12 años, no recuerdo bien. Pero vino esta mujer que habían intentado de todas las formas, había ido a todos los médicos y no había podido ser sana. Y ella con solo tocarlo dijo, si yo lo toco, yo sé que voy a ser sana. Ella creyó en Jesús. Tremendo. Mire que la palabra le enseña a uno, porque una mujer que ni había andado con él ni era discípula, pero tenía más fe que sus propios discípulos. Ella dijo, si tan solo lo toco, seré sana. Y así fue. Llegó, lo tocó y fue sana de su enfermedad. Tercera enseñanza que nos quiere dar Lucas, escúchame, Jesús tiene poder sobre todas las enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Un día alguien me preguntó, pero si se van a morir, ¿para qué los sana? Todos se murieron. Mira, todos los que él sanó, se murieron un día. ¿Cierto que sí? ¿Será que es que a Jesús le gusta que no suframos? ¿Será que al Señor de pronto ver el sufrimiento de un leproso, de un ciego? ¿Saben qué me habla a mí? Que nuestro Dios es un Dios que se duele del dolor de otros, que Él llora con nosotros. Él sentía compasión. Hay un pasaje en donde Él ve las multitudes que lo están siguiendo, 5,000 personas lo han seguido por 3 días, y Él se voltea y le dice a sus discípulos, esta gente lleva mucho tiempo, lleva 3 días siguiéndome. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué dijeron sus discípulos? Despídelos, que se vayan. Y el Señor dijo, no, démosles de comer. Es más, les dijo, denles de comer. Y ellos dijeron, Señor, pero si solo hay 5 panes y 2 peces, ¿cómo? Ni para nosotros. Mira lo que es Dios, mírale Jesús que nosotros, mírale Jesús, mira lo que nos está hablando la palabra del Jesús de que nosotros creemos. Dios no se ha ido, Dios no se ha dormido, Dios sigue en el barco. Dios está ahí, Dios está ahí. Lo tercero es que Jesús tiene poder sobre todas las enfermedades. Tercero, no he pasado del cuarto.
Jesús tiene el poder sobre todas las enfermedades. No sé qué enfermedad estés padeciendo, no lo sé. No sé cuál sea la enfermedad que esté padeciendo un ser querido por el cual tú estás orando. Pero déjame decirte algo, Jesús tiene el poder para sanarlo. Jesús tiene el poder para sanarlo. Cuarto, Lucas 8, 54. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Aquí nos habla de Jesús y de Jairo, la hija de Jairo. Vino un hombre a pedirle por su hija, pero la hija murió. Y vinieron y le dijeron a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Escúchame, ha muerto, ya murió, ya no se puede hacer nada. Déjalo, no lo molestes. Vamos a enterrarla, vamos, déjalo y vamos, hagamos las exequias y todo lo que hay que hacer, Jairo. Pero el Señor le dice unas cosas, una palabra tremenda. Le dice a Jairo: Jairo, no temas, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jairo, no temas, porque ella no está muerta, ella duerme. Cuarta enseñanza que nos quiere enseñar Lucas en esta mañana, ¿saben cuál es? Jesús tiene el poder sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la muerte. Si hay algo que allá afuera atormenta a los incrédulos, es la muerte. Recuerdo ahorita una entrevista que le hicieron a un pastor y se la hicieron en directo por televisión, una periodista. A ver si el Señor me trae. La periodista le hizo una pregunta al pastor. Ella era atea, ella no creía en nada. Y el pastor, sí. Y ella le preguntó, ella le dijo al pastor, cuestionándolo, tratándolo tal vez de quedar en ridículo. Y le dijo: pastor, pero ¿cómo podemos asegurar de que después de la muerte hay algo? ¿Cómo podemos asegurar de que hay vida después de la muerte? Y el pastor, mira qué tremenda la sabiduría de Dios en ese momento. Recuerden que está en televisión, está en directo y mire, lo están viendo. Y le dice el pastor lo siguiente: mire, vamos a hacer una apuesta. Yo sé que las apuestas no son de Dios, pero vamos a hacer una apuesta. ¿Listo? Digamos que usted se muere y que usted tiene razón. Yo me muero y usted muere y tiene usted razón. No hay nada. No hay nada. Nos morimos y no hay nada. ¿Cierto? Pues usted tenía razón. ¿Qué pasa ahí? Nada. Listo, pero vamos a suponer de que yo tengo razón y que yo me muero y usted se muere y hay un Jesús, hay un cielo y una eternidad. Usted perdió y yo gané todo. Tremendo, ¿no? Jesús tiene el poder sobre la muerte. Jesús tiene el poder sobre la muerte. Algo que el Señor dijo, iglesia, Él habló de vida eterna. Eso no nos cabe a nosotros en nuestro razonamiento. Él dijo que después de morir, escúchame, resucitaríamos y nunca jamás moriríamos. El Señor, nuestro Jesús, mi Jesús, tiene poder sobre la muerte. Un día el Señor a mí me dio una palabra hace mucho tiempo y me dijo que yo iba a orar por los enfermos y ellos se levantarían. Y fui a mi primer enfermo y oré y se murió. Yo dije: Señor, tú me prometiste, Dios, y yo delante, eso fue hace hartos años, eso fue hace como unos 10, 12 años, y yo me paré delante de mi familia y dije: no, vamos a orar y se va a levantar. Y yo: Señor, se murió. Vino el segundo, también. Y yo me acuerdo, Señor, que tú me dijiste que yo, amén, Señor, y fui y oré, Señor, y se murió. Yo: Señor, pero explícame, yo no lo vuelvo a hacer. Dime si es que no es, me equivoqué de palabra, de promesa. A finales del año pasado, en el conjunto nos llamaron a las 6 de la tarde, llamaron a mi esposa, que ellos sabían que en el conjunto había un pastor, que necesitaban un pastor urgente, que había una persona que estaba ya
en sus últimas. Yo dije, Señor, aquí es. Yo voy a ir, voy a orar, se va a convertir esa familia, todos van a saber que tú estás obrando a través de mis manos. Fui, oré y se murió. Pero ¿saben qué fue lo tremendo? Que el Señor no me dijo para dónde los iba a levantar. Una cosa es levantarlos físicamente, pero otra cosa es levantarlos y llevarlos al cielo. Mira mi mente cómo es de natural. Llega el momento en donde yo digo, Señor, que se haga tu voluntad, Dios. Señor, levántalo, Señor Dios, contigo en tu eternidad. Cuando llega ese momento digo, Señor, yo sé que tú lo levantaste y el Señor me permite verlo sentado. Cuando lloré la última vez por ese hombre, yo le puse la mano y yo decía, ese señor se estaba muriendo poco a poco y se me murió ahí se murió. Yo sentí cuando expiró. Pero algo que yo vi fue la misericordia de Dios, porque vinieron sus hijos y le pidieron perdón. Y se pudo reconciliar él con sus hijos y sus hijos con él. Y empecé a orar y fue tremendo lo que yo sentí cuando empecé a entregar, Señor, yo te entrego este hombre, es tu hijo. Y empecé a orar y a desatar bendición. Y en ese momento sentí como el Señor lo tomó. Oh, eso es tremendo cuando siente el Señor y ¡chum!, lo levanta. Usted siente el poder de Dios levantando un alma. Es que lo que Dios más ama son las almas. Cuando ese hombre se arrepiente, pide perdón, se levanta y muere, pero muere físicamente, pero no espiritualmente. Dios tiene el poder. Mi Dios, yo no sé el suyo. Mi Jesús tiene poder para darle vida a los muertos. Mi Jesús tiene poder para darle vida a los huesos secos. Mi Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. Mi Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Si a ti los médicos te dijeron no se puede, es imposible, mi Jesús tiene el poder para cambiar ese dictamen. Si te das cuenta cómo la palabra produce fe, porque cuando creemos esa palabra, para mí es más fácil recibir las tormentas y pasarlas, porque sé que Jesús va conmigo y Él no se ha bajado del barco. Él sigue conmigo pasando las tormentas. Ahora estás entendiendo por qué la semilla es quitada de tu corazón, porque el enemigo va a querer quitarte la semilla para que no produzca fe en ti y en mí. Ahora sí vas a entender por qué muchas veces nosotros mismos con las preocupaciones ahogamos la semilla para que no produzca fruto y no produzca fe en ti. Cuando hay un hombre de fe, no importa lo que venga, no importa lo que atraviese, él sabe que Dios va con él. Él sabe que Dios es su tesoro. Él sabe que si se muere no importa, en la eternidad voy a estar con él. Él sabe que Jesús puede cambiar la situación en un instante. Él sabe quién es su Jesús. Él sabe que Jesús es su tesoro, porque si lo tiene, Él lo tiene todo. No se atormenta porque no hay para un recibo. No, eso no lo dice. Pues no hay, pues ponemos velas. Y si hay que comer, pues comemos. No hay carne, no importa. ¿Saben en dónde pone su confianza? Su confianza está en Él. Jesús. Yo no sé si tú sigues mirando a Jesús clavado en una cruz. Él resucitó. Él está en el trono sentado. Él tiene todo bajo control. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación: diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.